Bienvenidos y bienvenidas al Ecocampus de la Universidad del Norte. ¿Sabías que el campus cuenta con cerca de 3.000 individuos forestales, 75 especies, 30 familias y que el 60% de estas son especies nativas? Mi nombre es Javier Herrera, apoyo la coordinación del programa Ecocampus y por medio de estos recorridos queremos que conozcan un poco más acerca de la biodiversidad del campus y de nuestro territorio, con especial énfasis en los árboles que han sido de importancia ecológica, cultural para Caribe y el mundo. Por medio de estos recorridos, ustedes conocerán un poco más acerca de la biodiversidad y tendrán una experiencia de sus casas de vivir el Ecocampus de una manera virtual. En el recorrido anterior conocimos algunas especies de árboles representativos del bosque seco tropical. Este recorrido lo hemos llamado biodiversidad biocultural, en donde conoceremos algunas especies de árboles exóticas, es decir, que se han cultivado y naturalizado fácilmente. Iniciaremos hablando cómo los árboles regulan el clima. El fenómeno de las islas de calor urbana es el calentamiento del clima a nivel local en las ciudades en relación a las áreas rurales adyacentes. Este fenómeno se puede ver agravado por la disminución de áreas verdes, las propiedades térmicas de los materiales que se utilizan para las construcciones, la altura y el espacimiento de estas construcciones, el calor residual y la contaminación atmosférica. Se ha demostrado que la vegetación posee un alto potencial para reducir la isla de calor urbana. La ubicación estratégica de árboles e infraestructura verde puede llegar a reducir la isla de calor urbana y enfriar el aire entre 2 a 8 grados centígrados. Solo basta con ubicarse bajo la sombra de este árbol para percibirlo. La manera en que los árboles enfrían el aire depende en general de la especie y su ubicación. En todos se siente una sensación térmica diferente y esto depende de las características del follaje, la sombra que genera, el radio de la copa y la densidad del follaje. Los invito a que me acompañen a conocer uno de los árboles que han sido utilizados por los pobladores de Barranquilla para refrescarse. Este árbol que tenemos acá se conoce como matarratón, es familia de las legumbres, una especie exótica. Esto significa que su distribución natural no se encuentra en el territorio nacional. Su tronco puede medir aproximadamente entre 10 a 12 metros de altura y puede presentar unos colores entre un gris blanquecino a un marrón oscuro. Sus flores son de color rosado a un lila brillante. Las hojas, los frutos, las semillas y la raíz contienen sustancias tóxicas que se han empleado tradicionalmente para envenenar roedores, de ahí su nombre común. En el Caribe colombiano se ha utilizado la cocción de sus hojas para tratar enfermedades y afecciones de la piel, como sarampión, sarpullidos o granos. También para aliviar la fiebre, controlar el dolor de cabeza, el dolor de garganta, tratar inflamaciones y refrescar el cuerpo. En las zonas rurales emplean el árbol como cerca viva y de su madera elaboran postes para cercas. Las hojas tienen un alto contenido nutricional que ha servido para alimentar el ganado. El coralive, también conocido como lumbre, es una especie endémica de los departamentos del Atlántico, Bolívar y Magdalena. Esto significa que estos son los únicos lugares en el mundo en donde se encuentra esta especie. Es familia del roble amarillo. Es un árbol que puede alcanzar hasta los 12 metros de altura, su corteza es de color gris subedificada, sus flores son amarillas, muy vistosas, aproximadamente de 8 centímetros de diámetro, sus hojas son compuestas, palmeadas, y sus frutos son unas vainas que miden aproximadamente 25 centímetros de largo y contienen numerosas semillas aladas. El coralive, su madera, se ha utilizado para la fabricación de postes de corral y algunas personas del Caribe colombiano lo utilizan como sinónimo de corroncho. José David Villalobos, en su libro El español hablado en Barranquilla, indica que el coralive es una persona de baja educación y de mal gusto. El término corroncho nace cuando los campesinos se dirigían a las plazas de mercado y luego que volvían tenían picaduras producto del contacto de plantas e insectos. Entonces la gente les decía, ahí vienen los con roncha. Nace el término corroncha y su masculino corroncho para definir a las personas de pocos modales o mal gusto. En esta parte del recorrido hablaremos sobre diversidad biocultural. Nos encontramos en el Instituto de Idiomas, un espacio ideal para hablar sobre la diversidad de vida en todas sus manifestaciones.
La diversidad biológica está representada por la cantidad de seres vivos o especies que habitan sobre la Tierra. Sus diferencias genéticas, por ejemplo, la variedad de árboles de mango, cultivos de maíz y la variedad de ecosistemas en donde viven los seres vivos e interactúan entre sí con los factores abióticos. La diversidad cultural, manifestada por la pluralidad de identidades y expresiones culturales que representan a las sociedades y grupos que conforman la humanidad. Y la diversidad lingüística finalmente es el medio por el cual la cultura llega al mundo material. En este sentido surge el concepto de diversidad cultural, una evolución paralela entre la diversidad biológica y la diversidad cultural, que a través de los años nos ha enseñado sobre cómo utilizar el conocimiento ecológico, sobre cómo utilizamos los recursos de una manera sostenible. Infortunadamente, mucha de esta diversidad se está perdiendo. La tasa de extinción de especies está 1000 veces por encima de los niveles naturales. Y cuando hablamos de la pérdida de idiomas, el mensaje es aún más desalentador. De las 7000 lenguas que se hablan actualmente, solo la mitad se le enseñan a los niños. Esto significa que si no se hace algo en este momento, muchas de esas lenguas se estarán perdiendo. Cada 15 días muere una anciana o un anciano que se lleva consigo a la tumba la última sílaba de una lengua antigua y con ella todo un legado cultural y de identidad. Este árbol que tenemos acá se conoce como plumeria, es originario de Puerto Rico y las Antillas Menores, un árbol exótico que ha sido introducido en los trópicos. Por lo general es un árbol pequeño que mide aproximadamente entre 8 a 10 metros de altura y su característica es que presenta bifurcación en sus ramas. Si estas tienen una herida, pueden emanar un látex abundante. Sus hojas son simples, lanceoladas, por el haz de un tono verde brillante y por el envés un verde mate. Sus flores son solitarias, de un color blanco, grandes, y en el centro presentan un tono amarillo en forma de hélice. Sus frutos son unas vainas que contienen semillas aladas. Por lo general, la reproducción de este árbol se da por esquejes, es decir, que se toma una parte del tallo, se enraiza y luego se obtiene un individuo idéntico al de la madre. En otras palabras, un clon. Por lo general, los árboles del género Plumeria, específicamente Plumeria rubra, sus flores son muy similares a las de este árbol, pero de un color amarillo y rojizo, que son utilizadas por los indígenas hawaianos para fabricar los famosos collares y aceites perfumados. Llegamos a uno de los árboles más reconocidos y es la palma real o palma de Cuba. Debe su nombre porque es originaria de este país. Esta palma aproximadamente mide 40 metros de altura. Su tallo es liso, en estipe. Esto significa que no presenta ramas laterales. Solo hasta su parte terminal presenta un penacho, que son sus hojas, que son aproximadamente 6 metros de largo. Son hojas pinnadas. La palma de Cuba es el símbolo vegetal nacional de este país y se ha utilizado ornamentalmente. Se aprovecha su tallo y sus hojas para la fabricación de techos. Su fruto, conocido como palmiche, se utiliza tradicionalmente para alimentar porcinos. La Alstonia es un árbol originario de Asia y de Australia tropical. Por lo general, este árbol mide aproximadamente 40 metros de altura. Su corteza es de un color café. Sus hojas son simples, lanceoladas, por el haz de un verde brillante y por el envés de un verde mate. Su inflorescencia está compuesta por muchas florecitas de color verde y blanco, ligeramente perfumadas. El epíteto scolaris se debe a que tradicionalmente se utilizaba la madera de este árbol para fabricar pizarrones para los colegios. Los habitantes de Nueva Delhi relacionan el aroma de este árbol con sus recuerdos de la infancia y los trae a la época de la Navidad. Algunos pueblos triviales son reacios en pasar por debajo de este árbol, pues indican que sus flores nocturnas perfumadas es un indicador de espíritus malignos y por eso lo llaman el árbol del diablo de la India. Se cree que la Alstonia fue utilizada por Buda para llegar a la iluminación. Realizamos un recorrido por árboles originarios
de Cuba y de la India. Conocimos las flores de la plumeria que son utilizadas por los indígenas hawaianos para fabricar los famosos collares. Hablamos un poco sobre la diversidad de vida en todas sus manifestaciones, sobre el concepto de diversidad biocultural, la tasa de extinción de especies y la pérdida de idiomas. También conocimos el árbol familia del roble amarillo, el coralive, y cómo su nombre se ha utilizado en el español hablado en Barranquilla. Conocimos las hojas del matarratón y en este sentido la importancia de los árboles como reguladores del microclima en las ciudades. Esperamos que este recorrido haya sido de su agrado. En el próximo encuentro hablaremos sobre el concepto de servicios de los ecosistemas y seguiremos mostrando esta gran sala de exhibición dotada de especies nativas y exóticas de importancia para el Caribe colombiano por sus usos y la construcción de identidad en la cultura costeña. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram estamos como @ecocampus Museo Vivo, donde conocerán de primera mano las actividades de educación ambiental que buscan estrechar los lazos que unen a los humanos con la naturaleza.